Hola, mi nombre es Daniela y esta es la explicación del mapa conceptual que hice para la clase del 6 de noviembre de 2020. En esta clase se vieron tres subtemas del tema de la derivada. El primero de ellos fue reglas de derivación, que ya se había visto con anterioridad, pero se le dio un repaso. Entonces, si las funciones f y g son funciones derivables y c es una constante, bueno, pues las reglas de derivación nos dicen que si queremos encontrar la derivada de una suma de funciones, esto es igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Para encontrar la derivada de una resta de funciones, pues sería la derivada de la primera función menos la derivada de la segunda función. La derivada de una multiplicación de funciones es igual a la derivada de la primera función, en este caso f de x, por g de x, más f de x por la derivada de g de x. La derivada de una división de funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda función, menos la primera función por la derivada de la segunda función, y a todo esto lo dividimos entre nuestra segunda función, en este caso g de x elevada al cuadrado. La derivada de una multiplicación de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Y la derivada de una composición de funciones, sea esta función f evaluada en g de x, pues es igual a la derivada respecto de u de la función evaluada en g de x por la derivada respecto de x de g de x. Ok, el siguiente subtema fue derivada de funciones particulares. Estas son derivadas que ya conocemos. Y bueno, por ejemplo, si f y g son funciones derivables y c es una constante, pues la derivada de una constante es igual a 0. La derivada de x elevada a la n potencia, sea n cualquier número real, pues es igual a n por x elevada a la n menos 1. Aquí tenemos ejemplos de derivadas de funciones trigonométricas. La derivada de seno de x es igual a coseno de x, la derivada de coseno de x es igual a menos seno de x, la derivada de tangente de x es igual a secante al cuadrado de x, la derivada de cotangente de x es igual a menos cosecante al cuadrado de x, y aquí también tenemos la derivada de secante de x, que es secante de x por tangente de x, y la derivada de cosecante de x, que es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Y ya por último vimos la regla de la cadena. Cuando tenemos una composición de funciones, sea h, una función f evaluada en g de x, pues si nosotros queremos calcular la función derivada de esta composición de funciones, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que encontrar la derivada respecto de u de la función evaluada en u, y a esta derivada multiplicarla por la derivada respecto de x de g de x. Estas son otras dos notaciones que se utilizan. Esta es muy popular, es h' de x es igual a f' de u por u'. Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos la función h de x es igual a coseno de x cuadrada. Aquí nuestra función evaluada en u sería coseno de u, y g de x o u sería igual a x cuadrada. Entonces lo que hacemos es calcular la derivada respecto de u de coseno de u y multiplicarla por la derivada respecto de x cuadrada. Ya sabemos que la derivada de coseno es menos seno, entonces sería menos seno de u por la derivada de x cuadrada, que es 2x. Entonces la derivada de h evaluada en x nos queda como menos seno evaluada en x cuadrada, que es u, por 2x. Y bueno, eso sería todo.